El encuentro inesperado. Marco Silva nunca imaginó que un simple error de navegación cambiaría su vida para siempre. Llevaba 3 años trabajando como técnico de comunicaciones en la Estación Espacial Nova Haven, arreglando sistemas de traducción y viviendo una existencia tranquila y predecible. Ese día, había sido llamado para reparar un panel defectuoso en el sector diplomático, un área a la que raramente tenía acceso. Mientras seguía las coordenadas en su dispositivo, las puertas masivas se abrieron ante él con un siseo suave. Marco entró distraídamente, con su caja de herramientas en mano, los ojos fijos en el escáner de diagnóstico. Cuando finalmente levantó la vista, se quedó paralizado. No estaba en un pasillo de mantenimiento. Había entrado directamente al gran salón de armonía, donde se celebraba la ceremonia de selección anual. El espacio era impresionante, techos abovedados que parecían extenderse hasta el infinito, columnas de cristal que brillaban con luz propia, y cientos de seres de distintas especies vestidos con sus mejores galas. Humanos con trajes elegantes se mezclaban nerviosamente con alienígenas de todas las formas imaginables. Marco sintió que el pánico se apoderaba de él. Su uniforme de trabajo gris destacaba como una mancha de tinta en medio de tanta elegancia. Intentó retroceder hacia la salida, pero en ese momento sonaron las campanas ceremoniales, un tono profundo que resonó en su pecho y detuvo todo movimiento en el salón. La ceremonia de selección comienza, anunció una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. Marco se escondió detrás de una columna ornamentada, rogando ser invisible. Sabía de esta ceremonia por rumores. Los alienígenas de alto estatus elegían compañeros humanos como parte de un programa de intercambio cultural que había comenzado décadas atrás. Los elegidos ganaban oportunidades inimaginables, mientras que los alienígenas cumplían con expectativas sociales de sus respectivas culturas. Observó cómo los primeros candidatos eran seleccionados, un científico respetado, una artista famosa, un diplomático condecorado. Cada elección era recibida con aplausos corteses y murmullos de aprobación. Marco se relajó ligeramente. Nadie lo notaría entre tanta ceremonia. Entonces apareció ella. Lyra Centauri emergió en la plataforma central y el salón entero pareció contener el aliento. Su piel era de un púrpura profundo y luminoso, como el crepúsculo en un mundo distante. Llevaba un vestido que parecía tejido de luz estelar, con tonos que cambiaban del violeta al añil con cada movimiento. Pero fueron sus ojos los que capturaron toda atención, dorados como soles gemelos, antiguos y penetrantes. Los murmullos se intensificaron. Marco escuchó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Es Lyra Centauri, controla rutas comerciales en 5 sectores, su familia fundó las colonias exteriores, su elección será histórica. Lyra descendió las escaleras con una gracia fluida y natural. Su mirada recorrió la multitud de humanos cuidadosamente seleccionados. Científicos enderezaron sus posturas. Oficiales militares ajustaron sus medallas. Empresarios intentaron captar su atención sin parecer desesperados. Marco se hizo más pequeño detrás de su columna, deseando fundirse con la piedra. No pertenecía a este mundo de poder y prestigio. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Los ojos dorados de Lyra encontraron los suyos. El tiempo pareció detenerse. Marco sintió algo inexplicable, como si un hilo invisible se hubiera tendido entre ellos a través del espacio lleno de gente. La expresión de Lyra permaneció serena, pero él vio un destello de reconocimiento en sus ojos, aunque no podía comprender por qué. Lyra comenzó a caminar. La multitud se apartó automáticamente, creando un camino directo hacia él. El corazón de Marco latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Esto no podía estar sucediendo. Debía haber alguien importante detrás de él, alguien digno de la atención de esta poderosa alienígena. Pero Lyra se detuvo directamente frente a él, tan cerca que Marco pudo ver los patrones sutiles en su piel púrpura, como constelaciones dibujadas por una mano divina. Tu nombre, dijo ella. Su voz tenía una calidad musical, armónicos que ninguna garganta humana podría producir. Marco, logró responder, su voz ronca de nerviosismo. Marco Silva. Marco Silva, repitió ella, como si probara cómo sonaba en su lengua. Te elijo como mi compañero. El salón estalló en caos. Gastos ahogados se mezclaron con murmullos indignados. Alguien dejó caer una copa, el sonido del cristal rompiéndose puntuó la conmoción. Señora Centauri, seguramente hay un error, intervino un alienígena de piel cobriza, su voz llena de desaprobación apenas contenida. Este humano es un técnico de mantenimiento. Soy consciente de su profesión,
respondió Lyra con frialdad, sin apartar la mirada de Marco. Mi elección es definitiva. Extendió su mano hacia él, un gesto formal que significaba la finalización de la selección. Marco miró su mano susurrando. Esto cambiaría todo. Su vida simple, su existencia tranquila, todo desaparecería en el momento en que aceptara. Pero algo en esos ojos dorados lo sostuvo. No había arrogancia ni lástima, sino algo más. Algo que parecía esperanza. Marco tomó su mano. Sus dedos eran cálidos, no fríos como había esperado irracionalmente. En el momento en que sus pieles se tocaron, una energía sutil pasó entre ellos, una calidez que se extendió por su brazo y floreció en su pecho. El comienzo del vínculo Centauri. Ven, dijo ella suavemente, destinado solo para él. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras Lyra lo guiaba a través de la multitud atónita, Marco captó fragmentos de conversaciones susurradas. ¿Ha perdido la razón? ¿Qué puede ver en él? El escándalo del siglo. Pero Lyra caminaba con la cabeza en alto, su mano firmemente en la de él, como si hubiera elegido exactamente a quien pretendía elegir. La decisión que cambió todo. Los aposentos privados de Lyra ocupaban toda un ala del sector de lujo de la estación Nova Haven. Cuando las puertas se deslizaron silenciosamente, Marco entró en un espacio que parecía fusionar la estética Centauri con cuidadosos toques de comodidad humana. Ventanas del suelo al techo revelaban la extensión hipnotizante de la nebulosa cercana, sus gases púrpuras y azules arremolinándose en patrones cósmicos que parecían bailar solo para ellos. Los muebles eran elegantes pero acogedores, sofás bajos tapizados en telas ricas, mesas de piedra pulida que brillaban desde su interior con una luz suave, y estanterías repletas de artefactos de una docena de mundos diferentes. El aire olía a algo dulce y especiado, una fragancia que Marco no podía identificar pero que lo tranquilizaba. Por favor, siéntate, dijo Lyra, señalando un área cerca de las ventanas. Se movió hacia una consola y regresó con 2 copas llenas de un líquido ámbar que brillaba ligeramente. Vino Centauri. Es seguro para humanos. Lo hemos compartido durante décadas. Marco aceptó la copa, sus manos aún temblando levemente. El líquido era suave y cálido, con un sabor que recordaba a miel y estrellas, si es que las estrellas pudieran tener sabor. No entiendo nada de esto, admitió finalmente, su voz quebrándose la quietud. Lyra se acomodó en el sofá frente a él, su vestido se desplegó a su alrededor como luz de luna sobre agua. Tomó un sorbo de su vino, observándolo con esos ojos dorados e infinitos que parecían ver a través de todas sus defensas. Hace 3 semanas, comenzó ella, hubo un mal funcionamiento en el sector de habitación temporal. Los sistemas ambientales fallaron durante las horas pico. Marco asintió lentamente, recordando. Los sistemas de enfriamiento se cayeron. Las temperaturas subieron a niveles peligrosos. Yo estaba allí, continuó Lyra, asistiendo a una reunión comercial importante. El caos fue inmediato. Humanos y alienígenas por igual entraron en pánico, corriendo hacia las salidas. En la confusión, un niño Centauri se separó de su familia. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando los de Marco. Estaba aterrorizado, llorando, tratando de encontrar a sus padres en el tumulto de cuerpos. Un recuerdo surgió en la mente de Marco, una pequeña figura con piel verde pálida, lágrimas corriendo por su rostro, sus ojos grandes y asustados. Tú te detuviste, dijo Lyra suavemente, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Marco se apretara. Todos los demás huían, desesperados por escapar del calor. Pero tú te detuviste. Te arrodillaste, le hablaste a ese niño con tanta gentileza. Te quedaste con él a pesar del peligro, a pesar del calor que debió ser insoportable. Lo mantuviste calmado hasta que llegaron sus padres, y luego simplemente volviste al trabajo. Marco sintió calor subir a su rostro. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no lo hicieron, replicó Lyra, inclinándose hacia adelante. Su intensidad era palpable, como una fuerza física en el espacio entre ellos. Vi a persona tras persona pasar junto a ese niño. Humanos preocupados solo por sí mismos. Centauris demasiado preocupados por mantener su dignidad como para ayudar. Pero tú, un técnico que tenía toda razón para escapar, elegiste la compasión sobre la seguridad. Solo era lo correcto, dijo Marco en voz baja. Exactamente. Lyra dejó su copa a un lado. ¿Sabes lo que es estar rodeada de personas que quieren algo de ti, que ven tu riqueza, tu influencia, tus conexiones, pero nunca a ti? Nunca realmente ti? Por primera vez, Marco escuchó vulnerabilidad en su voz.
Era como si las capas de la poderosa empresaria se estuvieran desprendiendo, revelando algo más suave y más real debajo. He tenido innumerables pretendientes, continuó Lyra. Centaris ambiciosos que buscan fusionar nuestras líneas familiares. Humanos esperando ganar acceso al poder. Todos dicen las cosas correctas, hacen los gestos apropiados. Sus palabras son perfectas, sus modales impecables. Pero cuando te vi en ese corredor, cuidando del hijo de un extraño sin nada que ganar, vi algo que no había visto en años. Se detuvo, y sus ojos capturaron los de él con una intensidad que lo dejó sin aliento. Vi bondad genuina. Vi a alguien que es bueno no porque alguien esté mirando, sino porque es quien realmente eres. Entonces, ¿me elegiste porque ayudé a un niño?, preguntó Marco, tratando de procesar todo esto. Te elegí porque en un momento cuando nadie estaba mirando, cuando no había beneficio para ti mismo, revelaste tu verdadero carácter. Eso es más raro que cualquier riqueza o título, Marco Silva. Hizo una pausa, y su voz se suavizó aún más. Y porque estoy cansada de estar sola en habitaciones llenas de gente. La confesión quedó suspendida entre ellos, honesta y cruda. Marco la vio de manera diferente ahora. No como una noble intocable, sino como alguien que había estado buscando algo real en un mundo de artificio. Yo también estoy solo, admitió. Trabajando en turnos nocturnos, viviendo en una habitación del tamaño de un armario. Tengo conocidos, pero no amigos reales. Todos están demasiado ocupados escalando, esforzándose, tratando de llegar a algún lugar mejor. Encontró sus ojos. Supongo que tenemos eso en común, incluso desde mundos diferentes. Lyra sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro, haciéndola parecer más joven, más accesible. Quizás por eso el destino te colocó en esa ceremonia hoy. El universo tiene un extraño sentido del humor. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, y Marco sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran extraños de mundos diferentes. Eran dos almas solitarias que se habían encontrado contra todas las probabilidades. Debo decirte lo que significa este vínculo, dijo Lyra finalmente, levantándose y moviéndose hacia las ventanas. La luz de la nebulosa creaba un halo púrpura alrededor de su silueta. Se esperará que pasemos tiempo significativo juntos. Habrá apariciones públicas, obligaciones sociales. Mi mundo examinará cada interacción entre nosotros, buscando señales de que cometí un error. Marco se levantó, uniéndose a ella en la ventana. El espacio estaba tan lleno de estrellas que parecía que podrían alcanzarlas con solo extender la mano. ¿Y cometiste un error? Ella se volvió para mirarlo, lo suficientemente cerca ahora como para que él pudiera ver el brillo sutil de su piel, como luz de estrellas hecha sólida. Sus ojos dorados lo estudiaron con una profundidad que lo hacía sentir completamente visto, completamente conocido. Pregúntame de nuevo en un mes, respondió ella, pero había calidez en su voz, una promesa implícita. Es justo, dijo él, encontrándose sonriendo. Debes saber, continuó Lyra, su voz más suave ahora, que el vínculo Centauri es diferente de las asociaciones humanas. Cuando nos tocamos antes, lo sentiste. Sí, asintió Marco. La energía entre nosotros. La sensación había sido innegable, una calidez que se extendía desde donde sus manos se encontraron, como si algo fundamental en él reconociera algo en ella. Ese es el comienzo de lo que llamamos resonancia, explicó Lyra. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más conectados nos volvemos. No es obligatorio profundizarlo. Vaciló, y por primera vez desde que la conoció, Marco vio incertidumbre en su expresión. Pero quiero ser honesta contigo. Me siento atraída hacia ti de una manera que no esperaba. No es solo la bondad que presencié. Cuando toqué tu mano, sentí posibilidad. Sentí esperanza. El aliento de Marco se atascó en su garganta. Él también lo había sentido. Algo profundo e inexplicable, como si su alma hubiera reconocido algo en ella que había estado buscando sin saberlo. No conozco las reglas aquí, dijo honestamente. Tu mundo, estas costumbres. Estoy completamente fuera de mi elemento. Entonces aprenderemos juntos, dijo Lyra. Extendió su mano, su palma flotando cerca de la de él. ¿Puedo? Él asintió, incapaz de hablar. Ella colocó su palma contra la suya, y la resonancia brilló más fuerte esta vez. La calidez floreció por su brazo, se extendió a través de su pecho, llenó cada fibra de su ser con una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. No era incómodo. Todo lo contrario.
Se sentía como reconocimiento, como encontrar algo que no sabía que había perdido. Los ojos de Lira se abrieron ligeramente. ¿Sientes eso? Sí, susurró él. Eso es raro, Marco. Tener una resonancia tan fuerte, tan rápidamente. Dio un paso más cerca, su mano libre alzándose para tocar su rostro. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula con una presión delicada como una pluma. En la cultura Centauri, creemos que algunas almas están destinadas a encontrarse a través de cualquier distancia, cualquier diferencia. La mano de Marco cubrió la de ella, sosteniéndola contra su mejilla. Podía sentir el pulso de su sangre bajo su piel, acelerado y fuerte. Nunca creí en el destino. Yo tampoco, susurró ella, y sus ojos dorados brillaban con una emoción que Marco no podía nombrar pero que sentía resonar en su propio pecho. Hasta hoy. Se quedaron allí mientras la nebulosa giraba sobre sus cabezas, dos seres de mundos diferentes, descubriendo que a veces el universo conspira para unir exactamente lo que cada alma necesita. Y en ese momento, con la calidez de su resonancia envolviéndolos como un abrazo, Marco supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le daba miedo. Aprendiendo a pertenecer. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un torbellino de experiencias que Marco nunca podría haber imaginado. Lira supervisó personalmente su transición de técnico de mantenimiento a su compañero oficial, lo que significaba nuevos aposentos adyacentes a los suyos, ropa apropiada, y un curso intensivo en protocolos sociales Centauri. Pero nunca lo hizo sentir inadecuado. En cambio, trataba cada lección como una aventura compartida. Está sosteniendo el utensilio como si fuera una llave inglesa, bromeó durante una cena privada, sus ojos dorados brillando con diversión. Básicamente tiene la misma forma, protestó Marco, ajustando su agarre en el elaborado implemento para comer Centauri. La cosa parecía tener demasiadas curvas y ángulos para ser práctica. Funcionalmente, quizás, admitió Lira con una sonrisa, pero la elegancia importa en ciertos círculos. Demostró la técnica apropiada, sus movimientos fluidos y naturales. Aunque confieso que encuentro tu franqueza refrescante. Sus días cayeron en un ritmo natural. Las mañanas, Lira manejaba sus asuntos comerciales mientras Marco estudiaba historia y cultura Centauri con un tutor paciente llamado Orin. Las tardes las pasaban juntos, caminando por los jardines de la estación, compartiendo comidas, hablando sobre todo y nada. La resonancia entre ellos crecía más fuerte con cada toque, cada mirada compartida. Marco descubrió que Lira tenía un sentido del humor seco que emergía cuando estaban solos. Ella reía con facilidad en su compañía, un sonido melodioso que él llegó a atesorar. Y cuando sus dedos se rozaban al pasar un objeto, o cuando sus hombros se tocaban mientras caminaban juntos, la calidez del vínculo los envolvía como una manta invisible. Una tarde, Lira lo llevó a los jardines bioluminiscentes de la estación, un lugar que Marco había oído mencionar pero nunca había visitado. Era un espacio enorme, oculto en el corazón de Nova Haven, donde plantas de una docena de mundos crecían bajo luces artificiales que imitaban diferentes soles. Este es mi lugar favorito, confesó Lira mientras entraban. Su vestido de ese día era más simple que los elaborados atuendos que usaba en público, una túnica fluida en tonos de lavanda que complementaba el púrpura de su piel. Vengo aquí cuando necesito recordar que hay belleza más allá de las salas de juntas y los contratos comerciales. El jardín era impresionante. Árboles con hojas que brillaban en azules y verdes fosforescentes se alzaban hacia un techo que simulaba un cielo nocturno. Flores que parecían hechas de cristal tintineaban suavemente con una brisa artificial. Enredaderas con pétalos que brillaban como pequeñas estrellas se entrelazaban a través de arcos ornamentados. Es hermoso, suspiró Marco, genuinamente asombrado. Ven, dijo Lira, tomando su mano. La resonancia floreció instantáneamente en el punto de contacto, más fuerte ahora que cuando se conocieron. Quiero mostrarte mi rincón favorito. Lo guió por senderos sinuosos hasta llegar a un claro pequeño donde un estanque reflejaba las luces simuladas de estrellas sobre ellos. Bancos de piedra lisa rodeaban el agua, y flores nocturnas llenaban el aire con una fragancia dulce y embriagadora. Se sentaron juntos en uno de los bancos, sus cuerpos naturalmente inclinándose uno hacia el otro. La mano de Lira aún sostenía la suya, y Marco podía sentir el pulso de su sangre, rápido y fuerte, haciendo eco del suyo propio. Cuando era joven, comenzó Lira, su voz suave en la quietud del jardín, solía soñar con escapar. Mi familia tenía tantas expectativas. Aprende esto, domina aquello,
comportarte de esta manera, nunca muestres debilidad. Miró el estanque, su reflejo púrpura ondulando en el agua. Me enseñaron a dirigir imperios, pero nadie me enseñó cómo simplemente ser feliz. Marco apretó su mano suavemente. Mi abuela solía decir que la felicidad no es un destino al que llegas. Es como decides viajar. Lyra se volvió hacia él, y la vulnerabilidad en sus ojos lo golpeó como una ola. ¿Eres feliz, Marco? ¿Aquí, conmigo, en este mundo extraño al que te he arrastrado? Él consideró la pregunta con la seriedad que merecía. En 3 semanas, su vida había cambiado completamente. Ya no era el técnico invisible trabajando turnos nocturnos. Ahora vivía en lujo, vestía ropas finas, estudiaba culturas alienígenas. Había momentos de incomodidad, de sentirse fuera de lugar. Pero cuando miraba a Lyra, cuando sentía la calidez de su presencia, cuando veía cómo sus ojos se iluminaban al verlo. Sí, respondió simplemente. Soy feliz. Algo cambió en la expresión de Lyra. Sus ojos dorados se suavizaron, y se inclinó más cerca. Marco podía ver cada detalle de su rostro, las pequeñas marcas en su piel que parecían constelaciones, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, la curva de sus labios. Marco, susurró ella, y su nombre en sus labios sonaba como música. ¿Puedo besarte? El corazón de Marco se detuvo, luego latió con tanta fuerza que estaba seguro de que ella podía oírlo. Sí, logró decir, su voz ronca. Lyra cerró la distancia entre ellos lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Pero Marco no quería retroceder. Quería esto más de lo que había querido algo en mucho tiempo. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el universo entero se alineara. La resonancia estalló entre ellos, no solo en sus manos sino en cada punto donde sus cuerpos se tocaban. Era calidez y luz, reconocimiento y pertenencia, todo envuelto en una sensación tan profunda que Marco sintió lágrimas picar sus ojos. El beso fue suave al principio, exploratorio. Los labios de Lyra eran más cálidos de lo que esperaba, y sabían a algo dulce y exótico. Ella presionó más cerca, su mano libre alzándose para enmarcar su rostro, y Marco la envolvió en sus brazos, sintiendo la curva de su espalda bajo la suave tela de su túnica. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Lyra apoyó su frente contra la de él, sus ojos cerrados, una sonrisa jugando en sus labios. Eso fue, comenzó ella. Increíble, terminó Marco. Ella rió, el sonido vibrando entre ellos. Iba a decir, inesperadamente perfecto, pero increíble también funciona. Se quedaron así por un largo momento, sosteniéndose el uno al otro bajo las estrellas artificiales, la resonancia zumbando entre ellos como una canción que solo ellos podían escuchar. Marco nunca se había sentido tan conectado con otra persona, tan completamente visto y aceptado. Lyra, dijo finalmente, su voz seria. Necesito que sepas algo. No me importa tu riqueza o tu poder. No me importa qué oportunidades me da esto. Me importas tú. La persona que ríe cuando nadie más está mirando. La persona que viene a este jardín a recordar que hay belleza en el mundo. Esa eres tú a quien estoy empezando a... Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. Era demasiado pronto para decir lo que sentía, ¿verdad? Apenas se conocían desde hacía 3 semanas. Pero Lyra abrió los ojos, y lo que vio en ellos le quitó el aliento. Yo también, susurró ella. Estoy empezando a sentir algo que nunca pensé que sentiría. Algo real. Marco la besó de nuevo, más profundamente esta vez, vertiendo toda su emoción en el contacto. Lyra respondió con igual pasión, sus dedos enredándose en su cabello, su cuerpo presionado contra el suyo de una manera que encendió algo cálido y urgente en su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. La resonancia entre ellos había alcanzado un nuevo nivel, un vínculo más profundo que antes. Deberíamos volver, dijo Lyra, aunque su tono sugería que era lo último que quería hacer. Tengo reuniones mañana temprano, y tú tienes más estudios con Orin. No quiero que este momento termine, admitió Marco. Lyra sonrió, besando suavemente su mejilla. No tiene que hacerlo. Este es solo el comienzo, Marco. Tenemos todo el tiempo del universo. Mientras caminaban de regreso a través del jardín bioluminiscente, sus manos entrelazadas, sus cuerpos cerca, Marco se dio cuenta de algo fundamental. Había venido a esta estación buscando una vida simple y predecible. En cambio, había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado a alguien que lo veía no por lo que podía ofrecer, sino por quién era realmente.
Y en ese reconocimiento mutuo, en esa resonancia que crecía más fuerte cada día, había encontrado el comienzo de algo que podría llamarse amor. El universo, decidió, tenía un plan mucho mejor que cualquier cosa que él hubiera podido imaginar por sí mismo. Enfrentando al mundo exterior. La primera prueba real de su vínculo llegó en el banquete diplomático anual, un evento donde la élite de la estación se reunía para discutir política y exhibir su estatus. Marco vestía un traje formal que Lyra había encargado especialmente, azul medianoche que complementaba su piel púrpura, cortado en un estilo que fusionaba la estética humana y Centauri. «Te ves muy guapo», dijo Lyra mientras se preparaban para partir. Ajustó su cuello, sus dedos demorándose más de lo necesario. La resonancia vibró entre ellos con el contacto, cálida y reconfortante. «¿Estás lista para esto?», preguntó Marco, aunque sabía que la pregunta era más para él mismo. «Estaremos juntos», respondió ella simplemente, entrelazando sus dedos con los suyos. «Eso es todo lo que importa». El salón de banquetes era magnífico, techos abovedados, luces flotantes que imitaban estrellas, y cientos de los seres más poderosos del sector. Las conversaciones murieron cuando Lyra entró con Marco a su lado. Los susurros comenzaron inmediatamente, como un veneno invisible que se extendía por la habitación. «Ese es él, el técnico de mantenimiento. ¿Qué pudo ver en alguien tan ordinario? Esto terminará mal, ya verás». La mano de Lyra apretó la suya. Ignoralos. Sus opiniones importan menos de lo que creen. Pero ignorarlo se volvió difícil cuando el comandante Vex Corian se acercó. Era imponente, con piel de un rojo profundo que brillaba como metal pulido, y sus ojos eran del color del hierro fundido. Un círculo de admiradores lo seguía como satélites alrededor de un planeta. «Lady Lyra», dijo, su tono goteando falsa cortesía. «¿Y tú, compañero? Qué encantador que ambos pudieran asistir». «Comandante Vex», respondió Lyra fríamente. «Siempre un placer cuestionable». «Estaba discutiendo la expansión minera propuesta con la embajadora Chen», continuó Vex, señalando a una mujer humana de aspecto distinguido a su lado. «Asuntos tan complejos requieren experiencia profunda. Pero supongo que no todos necesitan entender las complejidades del comercio interestelar». El golpe fue claro. Marco sintió calor subir a su rostro, pero la mano de Lyra apretó la suya con fuerza, un mensaje silencioso para mantener la calma. «De hecho», dijo Lyra suavemente, «encuentro que las perspectivas frescas a menudo revelan soluciones que el pensamiento arraigado pasa por alto». La conversación continuó, con Vex haciendo comentarios cada vez más punzantes sobre el linaje, asociaciones apropiadas y la importancia de mantener estándares. Otros invitados se reunieron, atraídos por el espectáculo. Marco podía sentir su juicio, su desdén por alguien que veían alcanzando más allá de su posición. Entonces Vex cometió su error. Por supuesto, Lady Lyra siempre ha sido poco convencional en sus elecciones. Aunque uno se pregunta si esto es rebeldía o simplemente mal juicio. Después de todo, ¿qué podría contribuir un trabajador de mantenimiento a discusiones de gobernanza sectorial? Algo en Marco se encendió. No era ira, sino claridad. Esta gente lo veía como inferior, indigno de estar junto a Lyra. Tal vez en su mundo de títulos y riqueza, lo era. Pero él tenía algo que ellos carecían, entendía el valor real del trabajo honesto. «Tiene razón», dijo Marco, su voz cortando el silencio repentino. «No entiendo las complejidades del comercio interestelar. Pero entiendo los sistemas que hacen funcionar esta estación. Los controles ambientales que les permiten respirar. La distribución de energía que ilumina sus salones. La reclamación de residuos que mantiene su agua limpia». Dio un paso adelante, encontrando la mirada sorprendida de Vex. «Y he aprendido algo en mis semanas con Lady Lyra. Ella no solo administra operaciones mineras. Está tratando de revolucionarlas. Su visión para la cooperación humano-Centauri no se trata de mantener viejas estructuras de poder. Se trata de construir algo nuevo, donde el valor proviene de la contribución, no del pedigrí». Marco se giró ligeramente, dirigiéndose a la multitud reunida. «Todos ustedes ven a un trabajador de mantenimiento que no pertenece. Pero Lady Lyra ve a alguien que entiende que cada parte de un sistema importa, desde los consejos de gobierno hasta las personas que mantienen la maquinaria funcionando. Eso no es mal juicio. Eso es pensamiento visionario». El silencio que siguió se sintió diferente. Pensativo en lugar de crítico. Los ojos de Lyra brillaban cuando lo miraba, llenos de orgullo y algo más profundo. «Bien dicho, Marco», dijo ella en voz alta.
La expresión de Beck se había oscurecido peligrosamente. Bonitas palabras de alguien que juega a ser civilizado. Pero las palabras son baratas, Brennan. Veamos cuánto dura este pequeño experimento cuando la realidad irrumpa. Se alejó con brusquedad, su séquito siguiéndolo. Pero Marco notó algo, no todos lo siguieron. Algunos permanecieron, observándolo con nueva curiosidad. Una centaria anciana con piel de bronce profundo se acercó. Soy la consejera Bean. Ese fue un discurso bastante notable, joven. Solo dije la verdad, consejera, respondió Marco. La verdad es a menudo la declaración más radical que uno puede hacer. Sonrió. Lady Lyra, elegiste más sabiamente de lo que muchos te dieron crédito. Mientras la consejera Bean se alejaba, otros se acercaron, no todos amigables, pero dispuestos a conversar en lugar de simplemente juzgar. Marco se dio cuenta de que algo había cambiado. No había ganado a todos, pero había ganado respeto de algunos. Más tarde esa noche, de regreso en los aposentos de Lyra, ella lo abrazó con fuerza. Fuiste increíble, susurró contra su pecho. Dijiste exactamente lo que necesitaban escuchar. Solo te defendí, respondió Marco, acariciando su cabello. A nosotros. Lyra levantó la vista, y la vulnerabilidad en sus ojos lo golpeó como siempre. Bex intentará algo. Es poderoso y vengativo. No le gusta ser avergonzado. Entonces enfrentaremos lo que venga, dijo Marco, inclinándose para capturar sus labios en un beso. Juntos. El beso se profundizó rápidamente, alimentado por la adrenalina de la noche y la resonancia que cantaba entre ellos. Las manos de Lyra se deslizaron por su espalda, presionándolo más cerca, y Marco la sostuvo como si fuera lo más precioso en el universo. Porque para él, lo era. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y temblando, Lyra descansó su frente contra la suya. Te amo, susurró ella, las palabras apenas audibles pero llenando todo su mundo. Sé que es pronto, pero es verdad. Te amo, Marco Silva. El corazón de Marco se hinchó hasta que pensó que podría explotar. Yo también te amo, respondió, su voz ronca de emoción. Con cada parte de mí. Se besaron de nuevo bajo las estrellas que giraban más allá de las ventanas, dos almas de mundos diferentes que habían encontrado en el otro un hogar que ningún planeta podría proporcionar. El amor que traspasa fronteras. La venganza de Bex llegó una semana después. Una crisis súbita en las operaciones mineras de Lyra en el sector exterior, sistemas fallando, producción deteniéndose, pérdidas que se acumulaban por hora. Los informes sugerían sabotaje, pero no había pruebas concretas. Es Bex, dijo Lyra, su frustración palpable mientras revisaba los datos en su consola. Sé que es él, pero no puedo probarlo. Marco estudió los registros técnicos, su experiencia de años trabajando con sistemas finalmente teniendo valor real. Estos patrones de falla, no son aleatorios. Mira aquí. Señaló una secuencia. Los sistemas de respaldo fallaron exactamente 3 minutos después de los primarios. Eso no es coincidencia. Es programado. Lyra se inclinó sobre su hombro, su presencia cálida y familiar. ¿Puedes rastrearlo? Puedo intentarlo. Marco trabajó durante horas, desenredando código, siguiendo rastros digitales. Lyra permaneció con él, trayendo café, ofreciendo apoyo silencioso, su fe en el inquebrantable. Finalmente, lo encontró, una rutina oculta, elegantemente disfrazada pero inconfundible una vez que sabías dónde buscar. Y la firma digital llevaba directamente a una compañía subsidiaria controlada por Bex. Lo tenemos, dijo Marco, triunfo en su voz. Lyra llamó a una reunión de emergencia del Consejo de Gobernanza. Con la evidencia de Marco, expusieron el sabotaje de Bex frente a los líderes sectoriales. El comandante intentó negar, pero los datos eran irrefutables. Esto es un ultraje, estalló Bex. ¿Van a creer las acusaciones de un simple técnico sobre un comandante? Creemos la evidencia, dijo la consejera Bean fríamente. Y la evidencia es clara. Comandante Bex, está suspendido de sus funciones pending una investigación completa. Mientras Bex era escoltado fuera, lanzó una mirada venenosa a Marco y Lyra. Pero habían ganado. Juntos. Esa noche, Lyra convocó una reunión pública en el Gran Salón de Armonía, el mismo lugar donde todo había comenzado. La multitud que se reunió era enorme, curiosos por ver qué anunciaría la controvertida pareja. Marco estaba nervioso, pero la mano de Lyra en la suya lo anclaba. Subieron juntos a la plataforma central. Hace 5 semanas,
comenzó Lyra, su voz resonando en el salón, hice una elección que muchos cuestionaron. Elegí a alguien no por su título o riqueza, sino por su carácter. Y hoy, quiero que todos sepan que fue la mejor decisión de mi vida. Se volvió hacia Marco, sus ojos dorados brillando con amor. Marco Silva me ha enseñado que el valor verdadero no se mide en créditos o conexiones. Se mide en bondad, en integridad, en cómo tratas a los demás cuando nadie está mirando. Él salvó mis operaciones comerciales, sí. Pero más importante, salvó mi corazón de una vida de soledad. Marco tomó su turno, su voz más firme de lo que esperaba. Cuando entré en este salón por accidente hace semanas, nunca imaginé que encontraría no solo una compañera, sino mi alma gemela. Lyra me ha mostrado que el amor no conoce fronteras de especie o estatus. Solo requiere dos corazones dispuestos a verse realmente. Hizo una pausa, mirando al salón lleno. Nuestro vínculo Centauri está completo. Y quiero anunciar públicamente que no es solo ceremonial. Es real. Es amor. Y es para siempre. La multitud estalló, algunos en aplausos, otros en murmullos de shock. Pero Marco no les prestó atención. Solo tenía ojos para Lyra. Te amo, dijo ella, sus labios formando las palabras solo para él en medio del caos. Te amo, respondió, y la besó allí mismo, en la plataforma, ante cientos de testigos. La resonancia entre ellos brilló tan intensamente que algunos en el salón más cercano juraron poder verla, una luz púrpura y dorada que los envolvía como una promesa cósmica. Cuando se separaron, Lyra anunció su compromiso oficial. No solo como compañeros ceremoniales, sino como verdaderas parejas que construirían una vida juntos, uniendo dos mundos en su amor. Los meses que siguieron trajeron cambios. Marco se convirtió en asesor técnico para las operaciones de Lyra, su perspectiva única demostrando ser invaluable. Juntos, lanzaron programas para entrenar tanto a humanos como a Centauri en trabajos cruzados culturales, rompiendo barreras que habían existido durante décadas. No todos los aprobaban. Algunos nunca lo harían. Pero cada vez más, otros comenzaron a ver lo que Lyra había visto desde el principio, que el amor verdadero trasciende todas las fronteras. Una noche, meses después, Marco y Lyra se pararon en sus aposentos privados, mirando la nebulosa que giraba eternamente más allá de sus ventanas. Lyra estaba envuelta en sus brazos, su cabeza descansando en su pecho, su respiración sincronizada con la suya. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella suavemente. De la vida simple que dejaste atrás? Marco besó su cabello, respirando su dulce aroma. Ni por un segundo. Aquella vida era segura, pero estaba vacía. Tú me diste propósito. Me diste amor. Me diste un hogar, no en un lugar, sino en tu corazón. Lyra se volvió en sus brazos, sus ojos dorados brillando con lágrimas no derramadas. Tú eres mi hogar también. Mi refugio en el universo. Se besaron mientras las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de un amor que había desafiado las probabilidades, superado prejuicios y demostrado que los vínculos más fuertes son aquellos forjados entre almas que eligen verse realmente. Y mientras la resonancia cantaba entre ellos, más fuerte y más verdadera que nunca, ambos sabían que esto era solo el comienzo de su historia. Una historia de dos mundos unidos, de amor que trascendía fronteras, y de dos almas que habían encontrado en el otro exactamente lo que el universo había destinado que encontraran. Para siempre. Fa.